Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Discipulado de la Misericordia. Me encuentro con el doctor Castañón, que está telefónicamente por razones de la pandemia. Doctor Castañón, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo cordial a usted, a sus colaboradores, a toda su audiencia, a la que yo con mucho gusto me dirijo y saludo desde Bolivia. Doctor, habíamos hablado nosotros, previo al programa, de la necesidad de poder desarrollar y poder hablar y profundizar sobre el Día de la Misericordia, sobre la misericordia, ya que este domingo, se celebra este día extraordinario de abundantísimas gracias, y quisiéramos aprovecharlo al máximo, y quisiéramos que nos hablara un poquito de este día, de cómo prepararnos y de cómo podemos profundizar en lo que realmente es la misericordia, que no es la tolerancia. A mí me alegra mucho tratar el tema de la misericordia en una sociedad moderna en la cual hemos dado mucha importancia al individualismo, a la preocupación por todo aquello que se refiere a lo nuestro. Hemos perdido el sentido de empatía en gran medida. La compasión es un término que utilizamos pocas veces. Y a mí me parece que la experiencia de Faustina Kowalska, la santa polaca, que vio al Señor entre 1931 y 1938, Jesús se le aparece en esa imagen que todos conocemos, hoy conocida como la imagen de la misericordia. Y justamente en una época en la cual había terminado la Primera Guerra Mundial, que fue entre el 1914 y el 18, ella tiene las experiencias, como decía, en este intervalo, antes del 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Ella muere un año antes. Y le habla de la misericordia, porque siendo Dios, sabe que el hombre hace guerras porque ha dejado de amar, porque no ve en el amor la solución a las cosas. Sí. Entonces, en una sociedad moderna en la que queremos producir, tener, sentirnos importantes por nuestra capacidad de recursos, entonces olvidamos estos elementos fundamentales, como es el mandamiento del amor. El Señor dice: yo me voy a marchar. En su despedida, leemos en los capítulos de 13, 14, 15, 16 de San Juan, el Señor ya va señalando que se va a marchar. Y en el capítulo 13 dice: les dejo un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Aquí está el núcleo del amor, del mandamiento, cuyo contenido fundamental es la misericordia. Doctor, pero ¿no cree usted que se ha tergiversado mucho lo que es la misericordia y hemos cambiado este concepto de la misericordia por el de una tolerancia fatua, superficial, que nos lleva a tolerar el pecado, tanto personal como social y de las naciones? Su observación es muy, muy pertinente y le agradezco por ello, porque a veces la gente cree que porque uno es cristiano o católico, uno debe soportar cualquier cosa. Por ejemplo, hay un texto en el cual el Señor dice que hay que dar la otra mejilla. Entonces, no faltan las personas, yo he notado eso en esposos que abusan de sus esposas y le dicen: tú eres mujer católica, si yo te doy una bofetada me tienes que dar la otra mejilla. La gente no comprende que cuando el Señor dio este texto, dijo: la otra mejilla quiere decir, si él ha sido agresivo, tú sé paciente y no seas agresivo. Si el otro es intolerante, tú sé tolerante. O sea, dar la otra mejilla quiere decir: no te voy a devolver las cosas de la misma manera. Claro. Entonces, a veces tenemos incomprensiones, como esto que usted correctamente observa, de que la misericordia debería ser: yo puedo hacer todo lo que quiera y tú me tienes que soportar. Ahí entramos a un cuadro de permisivismo absoluto, y me parece que eso no corresponde a la realidad de la misericordia. La misericordia invita a una piedad de corazón profundo,
aún comprender la necesidad, el sufrimiento del otro y hacer algo para eso. Entonces puede ser que yo sea muy tolerante con una persona de mal carácter, pero es mi deber también y es misericordia corregirla y decirle: te quiero mucho, me duele hacerte esta observación, pero es necesario que yo te diga esto para que mejores. Hoy las personas tenemos una egomanía, un culto al yo. Entonces no queremos ver un error. Yo tengo por la vida que hago muchísimos grupos en muchas naciones y yo les digo, es un acto de piedad, es un acto de misericordia que ustedes me digan si yo me he equivocado en algo, porque yo debo mejorar. Claro. Ustedes no tienen que soportar a una persona porque es el papá, porque es el gobernador o porque es una persona de poder. Es un acto de misericordia también corregir y no permitir los excesos. Entonces estaríamos entrando a las obras de misericordia, que hay materiales y espirituales. ¿Usted nos podría hacer alguna reflexión sobre las obras de misericordia? Porque corregir al que yerra, al que se equivoca, es una obra de misericordia grandísima. Porque no vamos a quedar bien cuando nosotros corregimos a alguien, le decimos: eso que estás haciendo está mal. Cuando yo empecé a estudiar el caso de Faustina Kowalska, toda su literatura, yo había salido recién del ateísmo, le estoy hablando del año 94, 95. Sí, doctor. No era muy conocida la devoción. Esta devoción ha adquirido mucha fuerza gracias a Juan Pablo II. Sí. Pero yo había estudiado, había vivido muchos años en Alemania, conocía los estragos de las dos guerras mundiales, conocí gente que tuvo su familia destruida en la Segunda Guerra Mundial. Y el Señor se levanta y le dice al mundo: Faustina, quiero que hables de la misericordia. Entonces el Señor quiere encender una luz en medio de algo que va a traer al siglo XX al menos unos 100 millones de muertos. O sea, las guerras, los desastres que han ocurrido con en Rusia en la primera parte del siglo XX, esos abusos de poder, todas esas guerras y acciones bélicas nos han mostrado la ausencia del amor, la ausencia de una obra de caridad misericordiosa. Entonces el Señor está diciendo: no basta que hables de la misericordia, tú tienes que obrar. Y por eso hay que entender una diferencia entre la compasión y la misericordia. Sí, hay gente que ve un niño hambriento y le da pena, dice: mire ese niño hambriento, qué pena. En eso está mostrando una actitud de empatía y está sintiendo compasión, pero no ha hecho nada. En cambio, la misericordia dice: mire ese niño, se lo ve hambriento, le daremos comida. ¿Has visto ese anciano? No tiene quien le compre sus alimentos estos días de pandemia y de cuarentena. Toquemos la puerta y vayamos nosotros a comprarle las cosas. Entonces, podemos sentir compasión y es un acto noble. Pero la misericordia va más allá de la compasión porque te lleva a realizar actos, sean materiales o sean espirituales. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la misericordia y la consolación? Mire, una persona misericordiosa es una persona que actúa motivada por el amor. Y de hecho uno de los atributos que más debemos reconocer en el amor a Dios es que Él es misericordioso. Él sabe perdonar sin límites. La misericordia llega a lo más profundo, es íntima. Tú estabas sufriendo, tú no tenías dinero y lo último que yo tenía, he ido a tu casa y te he dado los últimos centavos que tenía porque te he visto en un apuro mayor que en mi caso. Entonces yo me he compenetrado con lo tuyo y de lo más íntimo, del redaño, del corazón más profundo, yo te he ayudado. La consolación puede ser que yo le vaya a acompañar a esa persona en su pena, pero yo no hago nada para aliviarle. La consolación puede ser física, puede ser espiritual, puede ser intelectual, pero no es efectiva. Hace muy bien si una persona está triste, está deprimida, o la mujer ha enviudado, o el esposo, hay que ir y uno consuela a la persona.
pero la misericordia te lleva al compromiso profundo, llega a una acción, a un compromiso que es imperecedero. Entonces, doctor, la diferencia sería en todos los casos que la misericordia nos lleva a la acción y por eso hay misericordia. Mientras no haya acción, no hay misericordia. Mientras nosotros podemos decir, mira este pueblo cómo sufre. A mí me gusta estos días, por ejemplo, ver en televisión cómo un cantante ha dicho, yo voy a renunciar a mis pagos y voy a cantar gratis. Hay un futbolista que ha dicho, yo me voy a ofrecer de chofer en una ambulancia porque quiero llevar esto. O sea, hoy estamos viendo muchos actos de solidaridad, actos de empatía, que al volverse acciones concretas son actos de misericordia. Pero alguien que dice una nota desde su castillo y dice, yo les deseo todo bien, que vivan bien esta pandemia, y esta persona tiene 10 médicos a su alrededor, pero que se los puede pagar, pues es una persona que intelectualmente está hablando de una compasión, está queriendo consolar a las personas, pero no es efectiva. La misericordia lleva a la acción. Y aquí viene la frase poderosa que dijo una vez Teresa de Calcuta. Cuando uno es misericordioso, da aunque duela. Claro. Este es el propósito, porque hay gente que da cómodamente. Tengo 100 trajes y te regalo 2. Claro. Tengo $1,000 millones y te regalo $100. Pero es otra cosa cuando yo tenía solo 100 y los 100 te los di porque tú necesitabas eso más que yo. Entonces es aquí donde se aquilata mucho mejor la verdadera profundidad y la cualidad, la categoría de una persona, cuando siente, se compadece, tiene empatía, consuela, pero el culmen es la acción, el compromiso, y no es una cosa casual. Por eso yo vivo en Sudamérica, yo agradezco tanto a los misioneros que vienen de otros países, que dejan sus familias, dejan todo para vivir en estos lugares que no siempre son fáciles, hay lugares muy pobres, pero lo dejan todo por amor. Ahí es donde uno puede ver la misericordia en vida. Doctor, cuando nosotros vemos que Jesús habla del juicio final y cómo divide a las personas entre aquellas que tuvieron hambre y les dieron de comer, tuvieron sed y les dieron de beber, y empieza a mencionar las obras de misericordia, y son ellos los salvados frente a aquellos que no lo hicieron. ¿Cómo nosotros debemos, a la luz de los acontecimientos presentes, interpretar la importancia de nuestra iglesia en las obras de misericordia? Yo creo que lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estas semanas, es una experiencia profunda y dramática que debería confrontar al hombre con su vida interior, a todo humano. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Mire, yo he conocido por la vida que hago individuos que pueden gastar en una noche $30,000 en alcohol para invitar a sus amigos. Una fiesta de $1 millón, de $2 millones, porque es el cumpleaños de una persona importante. Y en el mundo 3/4 de la humanidad tiene hambre. Entonces, una cosa que nuestra iglesia ha enseñado es de que nuestra iglesia ha fundado hospitales, escuelas, ha ido a las zonas, como hoy habla el Papa, de las zonas periféricas. Nuestra iglesia es muy efectiva en muchas cosas. Hacen obras de caridad, por ejemplo, en la educación, en la atención a los ancianos. Entonces yo creo que sí, nuestra iglesia es un ejemplo de cómo el mandamiento del amor ha tratado de volverse realidad. Yo he escrito un libro que se intitula Cita en el Jordán sobre el Espíritu Santo, y tuve que responder a muchos cuestionamientos de los no creyentes que dicen que la iglesia no hace nada, que la iglesia es lujo, etc. Sí. En Latinoamérica, la iglesia católica tiene el 70% de credibilidad como institución. Yo sé que hay 1000 problemas en nuestra iglesia y no los vamos a negar,
pero también debemos reconocer que donde no han estado gobiernos, donde no han estado doctores, donde no han estado sociólogos, ahí ha estado un misionero. Es cierto, y entonces frente a toda la discusión que ataca a la iglesia, a nuestra iglesia, hablando de la opulencia y de todo lo que tiene y que lo debería de vender para ayudar a los pobres, se vuelve realmente, o sea, es una falacia, porque quien más ayuda y ha ayudado a la humanidad ha sido la Iglesia Católica, por excelencia. Mire, hoy, por ejemplo, que yo hago evaluaciones, viajo por muchos lugares, yo veo que muchos centros, y usted también va a ver en México, muchos lugares que pertenecen hoy al Estado, han sido hospitales, han sido conventos, han sido lugares de desarrollo que la Iglesia ha creado y que luego pues otros han asumido. Entonces yo creo que nuestra Iglesia realmente, al menos en lo que yo conozco, ha hecho una obra muy hermosa. A mí me parece que ha sido una medida muy acertada cuando empezaron muchos norafricanos a llegar a Lampedusa, a una isla italiana, para poder entrar a Europa, y muchos murieron ahogados. Entonces el Papa dijo: yo pido a los europeos que den trabajo a estas personas. Y él fue uno de los primeros en dar trabajo a cierta persona que estaba yendo a Europa desde el África. Entonces, yo sé, vuelvo a insistir, nuestra iglesia, la conducta de algunos individuos han lastimado la dignidad de nuestra iglesia, pero la mayoría es gente muy coherente. Yo he estado en Corea, me he encontrado con misioneros colombianos, mexicanos, he estado en Japón, he estado en Egipto, he estado en muchos lugares del Asia y he encontrado misioneros católicos en lugares perdidos. Y aquí en mi propio país, que no hay muchas vocaciones sacerdotales, cuando vamos a las fronteras, a lugares perdidos, yo encuentro misioneros católicos que están atendiendo a los pobres de los pobres. El ejemplo de Teresa de Calcuta, que ella ha ido a trabajar y ha dejado una escuela maravillosa de hacer la caridad a aquellos totalmente despreciados. Y yo conozco muy bien esa obra porque yo dicto encuentros, retiros espirituales y cursos de actualización a ellas desde hace 15 años, y nunca que he viajado al menos a 3 continentes, jamás he ido a una casa de ellas en una ciudad. Todas son zonas periféricas y las zonas más pobres del lugar. Entonces yo creo que en ese sentido el católico debe sentir una gran satisfacción, porque hay muchos católicos que han hecho de la misericordia vida. Y también ver al Santo Padre, para mí es el Papa de la Misericordia, él hizo un año de la Misericordia, que preparó a la humanidad a estos momentos. Para mí se me hizo sumamente importante. ¿Qué opina usted de ese año de la Misericordia? Algo que yo noto en ciertos personajes, como en este caso el Papa, es la unción del Espíritu Santo. Claro. La unción es la gracia, es la bendición, es el poder que el Espíritu Santo derrama sobre ciertas almas en mayor proporción. Entonces yo creo que la visión que el Papa ha tenido cuando declaró el año de la misericordia, él se sintió justamente muy conmovido por todo lo que él había visto en Europa, cómo se vivía en la opulencia. Yo tuve el privilegio de conocer al cardenal Jorge Bergoglio en 1999, cuando me pidió que estudiara las 2 hostias de Buenos Aires que sangraron, y lo conocí hasta el 2006. Y yo sabía que a pesar que tenían ellos un auto para el cardenal, él iba en autobús. Sí, muy especial. Conozco muy de cerca una historia en la cual él estaba yendo a celebrar misa como cardenal a unos obreros fuera de la ciudad, y uno de los obreros dice, un albañil, dice: el cardenal ha venido conmigo en el camión, en el autobús. Le dice: no seas mentiroso, ¿cómo va a venir el cardenal en un colectivo, en un autobús? Y justamente cuando ya habló, él dijo: yo he venido a visitarlos en este autobús. Y
por eso cuando a él le mostraron los grandes aposentos vaticanos, él dijo, en todo este lugar vivirían 300 familias argentinas. Yo no voy a vivir acá, yo quiero irme como un pensionado a ese hotel de Santa Marta. Entonces él en su vida ha demostrado, y en muchas cosas, que para él no solamente es hablar de misericordia, sino vivirla. Entonces cuando él vio estas miserias de los africanos que buscando nueva vida querían llegar a la África, pero como usaban barcazas primitivas, hacían del océano su tumba. Claro. Y eso es lo que a él le conmovió tanto, y por eso es que hizo el Año de la Misericordia, para ayudar a tomar conciencia de que no basta hablar de derechos humanos, sino hay que actuar, porque la misericordia es un sentir que lleva a la acción. Entonces, como que podemos decir que la misericordia es la forma más concreta de ejercer la virtud del amor, de la caridad. San Pablo tiene una de las definiciones más hermosas del amor cuando habla en su carta famosa a los Corintios y dice, nosotros podemos resonar, podemos ser una campana, pero si tú no amas, si tú no haces, si tú no actúas, nada vale. Yo he estado en su país y me he encontrado con sicarios. Y cuando le pregunta al sicario, dice, ¿por qué matas? Dice, es mi chamba. Y no tiene la conciencia mala porque cree que ese es su trabajo. Pero cuando encuentra el Espíritu, cuando Dios entra en sus vidas, no solo se arrepienten y sufren, sino que empiezan a actuar de otra manera. Por ejemplo, a ayudar a la familia de la persona que ellos han matado. Sí. Pero esa familia no sabe eso. Esa persona ya cambia toda una actitud por un nuevo modelo de comportamiento cristiano. Por eso es que yo varias veces he insistido en mis temas, en mis pláticas, que el mayor fracaso del hombre moderno es haberse olvidado del Espíritu. Que es terrible. Y como dice en Pablo Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Si el hombre no tiene espíritu, no lo rescata, no tiene misericordia. Doctor, ¿cómo me preparo o cómo nos preparamos para este día de la Divina Misericordia y para obtener esas gracias que el mundo necesita? ¿Cómo me preparo y qué dice el diario de Faustina y Faustina sobre este día? Le agradezco mucho porque esta es una pregunta también muy concreta y muy importante. Faustina tuvo que luchar mucho para que se pueda lograr la realización de esta fiesta. El Señor le había pedido que 8 días después de Pascua quería la fiesta de la misericordia y su confesor, el padre Sopochko, él ayudó muchísimo a que se abra este rumbo. El Señor enseñó de que el día domingo se abriría el corazón, la llaga de su misericordia a través de estos rayos de agua, de fuente que perdona, de sangre que redime, y que las personas que confesaran y comulgaran ese día, ellas recibirían la remisión de todos sus pecados. Es como una indulgencia plenaria. Sí. Digo como una indulgencia plenaria porque los teólogos van un poco más allá. Dicen que el perdón que se obtiene en la comunión de ese día es como si nos pusiese en una situación de un recién bautizado. Wow. Entonces creo que este es el mejor momento para poder tomar conciencia de quiénes somos, qué hacemos. Yo diría no solo pensar en nuestras culpas y en nuestros pecados. A veces la gente piensa en sus pecados, pero no en sus culpas. A veces tenemos culpas, tenemos cosas que hemos hecho que podrían haber sido mejores y no las hemos hecho por miserias humanas. Y esos son errores serios que debemos considerar para no volver a repetirlos. Y también tenemos omisiones. La gente siempre piensa, he pecado,
pero se olvida de la culpa y de la omisión de las cosas que no ha hecho. Pero decía, la toma de conciencia no solamente es tomar conciencia de lo inacertado que he sido en muchas cosas, o inoportuno, o pecador. También hay que pensar en las virtudes, porque tenemos bellas virtudes que podríamos fortalecerlas, ponerlas al servicio del prójimo y para la gloria de Dios. Entonces hay que hacer un acto de introspección esta semana, pensar en cómo nos vemos nosotros y pensar cómo creemos que Dios nos ve. Claro. Pedir perdón de nuestros pecados. Ahora, lamentablemente, mucha gente no va a poder ir a comulgar. Eso es lo que le quería yo preguntar, era mi siento, ¿cómo le vamos a hacer si no podemos comulgar? La gente va a tener que hacer una confesión espiritual, interior, una revisión, ponerse de rodillas y pedir perdón a Dios, porque Dios perdona. Lo que no va a tener es el sacramento y lo obtendrá en otro momento. Pero yo personalmente pienso hacer una profunda reflexión, pedirle perdón al Señor, voy a intentar de la mejor manera de ser transparente ante Él como se debe, y después haré una comunión espiritual, de tal manera que esta comunión Dios la sepa valorar. Yo le he contado que yo he estudiado a muchos videntes, y un día yo estaba interpretando algo que el Señor había dicho, pero más o menos como 2 más 2, 4, esto tiene que ser así. Y el vidente, que era un sacerdote, el místico, me dijo: doctor, Dios no es 2 más 2, 4. Él puede pagar a un jornalero que ha trabajado 1 hora, lo mismo que otro que ha trabajado a 8 o a 10. Claro. Entonces, las leyes de Dios no siempre nosotros las podemos entender. Yo me imagino que la persona que el día domingo se arrodille, que escuche la misa que seguramente muchos canales van a transmitir, Sí. creo que esa persona ese día va a ser muy bendecida, porque el Señor conoce perfectamente los límites, y el Señor no nos va a juzgar por los edificios que hemos construido, sino por las intenciones que hemos tenido para su buena obra. Entonces, si hay gente que está preocupada, yo personalmente no lo estoy, porque yo voy a hacer un examen de conciencia. Estamos haciendo la novena, nos estamos preparando para la fiesta de la misericordia, la vamos a recibir con una gran fiesta, nos vamos a confesar ante el Señor, prometiendo que en la primera oportunidad que tengamos buscaremos al sacerdote, pero el domingo será la fiesta de la misericordia, y yo me daré por hecho que el Señor me va a dar esa absolución, me va a dar ese premio que Él ofrece a las personas que respetan la misericordia, porque su misericordia es grande. El que diga: no, yo no te puedo dar la comunión porque tú no has comulgado, sé que te han prohibido salir, y no, ese no es el lenguaje de Dios. Él va a ver la intención de nuestro corazón y la sed de nuestro espíritu. Lo cual es sumamente importante, porque podría yo pensar que las gracias de este domingo no las voy a recibir porque no tengo la asistencia física a la Santa Misa, no voy a poder comulgar físicamente, materialmente, y tampoco me va a poder confesar. Entonces, pensaría que no las voy a recibir, pero todo lo contrario, el Señor creo que se derramará aún más. Mire, yo le he contado alguna vez que yo he estado en muchas apariciones de Jesús y de la Virgen, Sí. y yo veo cómo Él, su actuar es muy distinto al que nosotros actuamos. Por ejemplo, dice: si es que alguien te ha robado, te ha quitado algo, dale eso y dale algo más, ¿no? Mientras nos están diciendo de que al enemigo hay que destrozarlo, Él dice: ama a tu enemigo. Él nos quita el ojo por ojo, diente por diente. Sí. Los caminos del Señor son muy distintos a los nuestros. Entonces, viéndonos coartados, imagínese un hombre que está en la cárcel, en un desierto, que está en un país ateo, y esa persona de corazón sabe que es la fiesta de la misericordia, y de corazón en esa cárcel, en ese país lejano, en ese país ateo, se prepara interiormente para recibir la gracia de la misericordia. Yo no puedo imaginar un solo segundo
que Dios diga, no, yo no te la puedo dar porque tú no has comulgado. Eso, así actuamos nosotros los humanos, pero no nuestro Dios. Nuestro Dios es Señor de señores, es la excelencia en su caridad, en su bondad. Así que yo animo a toda su audiencia que se preparen espiritualmente, que hagan una hermosa comunión espiritual, y todas las comuniones sacramentales que han hecho en el pasado, todas esas van a brotar y se van a actualizar este día para recibir la gracia de la misericordia. Yo ese día le pido muchas cosas a Dios, especialmente, precisamente por su misericordia. ¿Qué le pediría usted a Dios ese día? Mire, yo le diré que yo soy muy pedigüeño. Ay, qué bueno. La gente yo también. Es de mi equipo. Yo tengo demasiadas cosas que pedir. Todos hoy estamos conmovidos por esta enfermedad. El mundo sufre. Es importante que el hombre también tenga estos momentos de adversidad, porque así aprendemos a valorar lo que tenemos. Pero yo no quiero pedirle al Señor solamente que calme la tormenta. Yo quisiera también que sople su espíritu para que la gente que siente que el barco se ha calmado por el amor de Dios vuelva a mirar el cielo y encuentre a su Dios. Yo no le estoy pidiendo solo el favor de que cure la pandemia. Yo estoy pidiéndole de que convierta además los corazones, porque me preocupa que nos hemos alejado demasiado de Dios. Y el problema es que aparentemente le estamos pidiendo a Dios, supongamos que ya regresamos a una situación normal y vamos a estar igual o peor espiritualmente. Es que por eso yo creo que los que pensamos, los que somos católicos, nosotros en el discipulado somos especialistas en la oración de intercesión. Pedimos por la conversión de las personas. Tengo un caso de un joven que vive con su amante y dice, quisiera que oren por favor para que mi mujer se sane, mi compañera. Vamos a orar por tu compañera, pero tú la quieres sana para volver a casa y seguir pecando con ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a hacer ahora? Claro. Tienes razón, doctor, yo no lo puedo hacer, me voy a preparar para un matrimonio santo. Ojalá ella se sane, vamos a vivir separados mientras sea este el periodo, o si es que no se puede, viviremos como hermanos, pero queremos que Dios bendiga nuestra pareja. La cosa cambia. La cosa cambia, tenemos que cambiar, es algo necesario, tenemos que cambiar. Si nosotros le pedimos perdón a Dios, siempre he dicho, si pedimos perdón a Dios las cosas serían diferentes, de corazón, y buscamos el cambio, y a pesar de nuestras miserias cambiamos, pues entonces el Señor tomará medidas distintas. Yo creo que a veces le pedimos, mire, yo como investigo tanto, escribo libros, cuando yo doy una plática y digo, ustedes han hecho promesas a Dios, le han pedido un favor, les ha concedido el favor y no han cumplido la promesa. Esto es muy triste, que tú te acuerdes de Dios en la necesidad. Dios te ha bendecido, te ha escuchado y tú no te has preocupado. Yo un día tuve una experiencia muy triste porque secuestraron a una persona muy importante en un país. Y yo, para ayudarles a ellos, que eran amigos míos, les llevé una imagen de la Virgen que es muy bendecida porque yo la obtuve en los lugares donde se aparecía la Virgen. Y esta imagen, esta estatua, tuvo la maravilla de volverse luz, o sea, brillaba, tenía resplandores. Entonces, para mí era una estatua muy querida, yo no me la quería separar para nada. Entonces yo le dije a esta familia, les voy a dejar la imagen para que ustedes oren y pidan que venga su hijo de retorno, que Dios lo traiga sano y salvo. Sí, sí. Ellos oraban en ese tiempo eran 3 los rosarios, rezaban los rosarios, estaban todo el día, todas las familias se reunían para orar y amaban tanto a la Virgen que yo ya tuve miedo, no me la van a devolver. A los 9 días el secuestrado retorna, se da el milagro y yo voy a la casa y ni siquiera ya entré a la casa, me estaban esperando con la imagen para devolvérmela y desde ese día la familia nunca más rezó el rosario ni
para agradecer. Entonces, a veces son estos los tratos que nosotros tenemos. Somos muy ingratos. Queremos recibir muchas gracias, muchas bendiciones, y no estamos dispuestos a un ayuno, a una renuncia, a media hora de oración, a media hora ante el Señor para orar. A mí muchos ateos me dicen: doctor, rece por favor a ese Dios en el cual usted cree. Bueno, ya no son tan ateos. No me permites que yo te presente a ese Dios en el que yo creo. Entonces estamos más dispuestos a exigir, a criticar, a recibir, que a dar y a entender. Doctor, ¿quiere decir algo al público para terminar sobre este Día de la Misericordia y sobre lo que tenemos que hacer para prepararnos y recibir esta misericordia el próximo domingo? Algunas personas ya han empezado a hacer la novena de la misericordia. Yo pienso que su audiencia es fácil que la encuentre por internet si no la tiene en su casa. Y algunas personas dirán: bueno, pero la novena ya ha empezado. Hagan un triduo, prepárense en una oración jueves, viernes, sábado. El Señor ya ha dicho: no es 2 más 2, 4. El Señor lo que ve es el corazón. Yo invito mucho a la meditación, a la introspección, que la persona medite sobre su espacio, su vida interior, en relación a sí misma, a su familia, a la sociedad y sobre todo a Dios. Estás viviendo de acuerdo a lo que Dios espera de ti. Y creo que hay que tener estos momentos de acercamiento personal. Yo rezo la coronilla de la misericordia desde que la conozco todos los días. A mucha gente no le va a ser difícil encontrar la oración en internet y bajarla, la coronilla de la misericordia. Es una oración sumamente poderosa. Un día Faustina Kowalska vio unas grandes tormentas desde la ventana de su habitación y ella se preocupó que esa ciudad se inundaría. Entonces el Señor le dijo: di la oración que te he dictado ayer, y era la coronilla de la misericordia, y la tormenta se calmó. Entonces creo que hay que tomar estos sacramentales, hay que rescatar la oración, y el domingo tiene que ser un día de fiesta. Por eso decía: tomen conciencia de las debilidades que han tenido, pidan perdón por sus pecados, por sus culpas, por sus omisiones, pidan al Señor esa bendición que perdona, prometiéndole que ni bien puedan se van a confesar, pero sobre todo vayan con ilusión y hagan una comunión espiritual, porque yo estoy seguro que ese día el Señor les va a bendecir con esa misericordia que es su principal atributo de amor. Doctor, ¿nos puede dar, para terminar, los datos de sus páginas donde se pueden solicitar sus libros, sus enseñanzas, para que pueda acceder las personas a toda esta información? Nuestro discipulado, DIMI, Discipulado de la Misericordia Eucarística, tiene 2 carismas fundamentales: la misericordia eucarística y la oración de intercesión. Entonces, ojalá puedan entrar a nuestra página, latiendadeldiscípulo.com, y también tenemos otra que se llama másalladelarrazón.com, y van a encontrar los libros, las páginas, y ahí está esta oración en muchos idiomas para que puedan rezar, en este caso ustedes, por México. Cuando rezamos por México, por Bolivia, por una nación, no es que no rezamos por el mundo, tenemos varias intenciones, son 12 intenciones que incluye esta oración, incluimos a todos, pero queremos también que la gente tome conciencia y se ocupe, la caridad empieza en casa. Entonces entren a estas páginas, y quiero recordarles que si entran a la página latiendadeldiscípulo.com podrán bajarse gratuitamente un libro que yo lo he escrito a pedido del Señor y se intitula Porque ya se hace tarde. Ya sé por las páginas que tenemos que muchas personas de su audiencia han bajado el libro y lo están leyendo, pero creo que esta es una lectura muy útil para crecer interiormente justamente en esta época. Y también les invito que estén atentos a la página La Tienda del Discípulo, porque para las 3 de la tarde, que es hora de Bolivia, para ustedes me parece que son las 2,
vamos a tener la Misa de la Misericordia transmitida por nuestro canal, pero vamos a invitar a otros que también se asocien. Entonces, yo me asocio, doctor, me asocio. De acuerdo, ya usted podrá ayudarnos a dar los datos también a su audiencia. Claro que sí. Y doctor, simplemente para finalizar, las personas también que quieran la oración digital del Discipulado de la Misericordia, de oración de intercesión para que sea por nuestra nación, o cualquier nación o país del que nos escriban, me pueden escribir ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx y le hago saber, doctor, que más de 100 personas de diferentes lugares, tanto de la República Mexicana como de Sudamérica, me han escrito, incluyendo Estados Unidos y Europa. Alguien de Europa me ha escrito para pedirnos estas oraciones y empezar a hacer esta oración del Discipulado de la Misericordia, lo cual me da una gran alegría, porque quiere decir que empieza a dar frutos los programas, y hay personas que me han también hecho saber que quieren conocer más, que quieren saber más, que quieren que los formemos, porque estaban esperando el retiro, y les he dicho, vean nuestros programas, escúchenlos, ahí hay mucha formación, y pues que esto le dé mucha alegría, porque hay muchas personas que los ven, muchas personas, ¿verdad? Nosotros hemos visto eso porque están pidiendo el libro, sí. Y además entran también a bajar la oración de intercesión. Este es el momento de orar por México. Subámonos a las murallas de México y sean ustedes los centinelas que oran. El Señor invita a que seamos orantes. Oremos en este momento tan difícil por México, por el mundo, por cada nación. Hay gente especializada que está orando, está haciendo mucho ayuno. Tenemos gente que está en 14 días de ayuno, 17 días de ayuno, 21 días de ayuno, gente muy fortalecida en la fe, porque saben que este es el mejor momento para orar. Entonces, nos veremos en cada Eucaristía, y cada que recemos la oración, tendremos a todos ustedes presentes en las nuestras. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su amabilísima atención de estar con nosotros. Seguiremos en contacto y desarrollando todo lo que se refiere al Discipulado de la Misericordia para invitar a nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan, nos ven, que nos hacen este favor, a ser orantes, a interceder por sus naciones, a cambiar su vida, a buscar esa misericordia que está en nuestra fe y sobre todo a vivir esa fe con acciones. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor.